Hubo un tiempo en que los ríos tenían nombre en la memoria de cada familia. Ríos y quebradas que bajaban cantando desde el monte eran el patio de la infancia, el camino al mercado, el lugar donde la vida transcurría. Hoy, muchas de esas aguas han callado. Este capítulo es el intento de escucharlas una vez más. ¿Cómo eran los ríos o quebradas más cercanos a su casa cuando era joven? Y cuando yo era joven, yo vivía era en una finca, ¿sí? Cerca a Paujil, con mis papás. Pues era una quebrada la que había ahí, ¿sí? Pero la quebrada era muy limpia, cristalina, tenía una cascada y era muy buena para uno, pues podía parar agua y tomar uno, bañarse, limpia, sí. El baño más frecuente era el de Charco Azul y La Perdiz, ahí cerca a Garf País, era un bañadero muy apetecido por lo cerca y muy bonito. Los ríos llevaban mucho caudal porque llovía más que ahora. Había una época seca de más o menos desde diciembre a febrero o marzo. Y de marzo en adelante una época muy fuerte de lluvia. Ya eso ha cambiado bastante, ya no es tan frecuente esa lluvia en esas épocas, o sea, las épocas están como muy dispersas. Hacía sol también, pero pues no tanto como ahora, ¿sí? Cambio ahora, pues sí, mucho sol, mucho invierno, cuando pone a llover es día y noche, pues peligra uno inundarse, sí. Sí, llovía más frecuente y varias veces. Me recuerdo mucho que estábamos ahí en la yuca, estábamos cocinando y cuando nos dimos cuenta las ollas se las había llevado el río. Entonces era muy frecuente eso. Hoy ya no es tanto, ¿no? Hoy los ríos no se crecen tanto porque ya el nivel de las lluvias ha disminuido mucho. Pero en ese entonces, de verdad que era un peligro porque ya nosotros varias veces tuvimos que salir corriendo porque se notaba que venía la creciente. Entonces, pero era muy divertido, ¿no? Uno gozaba todo eso. Para este tiempo sí ya están secas pues las cascadas donde íbamos a bañarnos y todo eso, ya este tiempo ya están secas. Y las aguas han mermado harto. Las quebradas de Paujil han secado varias que están casi secas para esta fecha. Sí, señora, están casi desaparecidas. No, pues uno recuerda el pasado, cómo esos ríos eran de un mayor caudal y hoy pues muy disminuidos los ríos, demasiado disminuidos. Entonces uno dice, hombre, el cambio climático es un hecho, ¿no? Que realmente estos ríos no se han secado 100%, pero sí han disminuido mucho el caudal. ¿Recuerdas un lugar que antes te encantaba y que ya no está? Era fabuloso, Morelia, en su río Bodoquero, donde uno cruzaba el río en unas barcas que las hacían de balsos y luego se cruzaba el río Bodoquero de un lado para otro. En eso el río era bastante caudaloso, se podían contar los peces que hubieran en el fondo y hoy ya Morelia pues no cuenta con eso, aunque el río todavía lo tenemos, pero se añora esos lugares tan lindos que nosotros los de esa época podríamos disfrutarlos y eran diversiones sanas y a muy bajo costo. Pues a mí me preocupa en tiempo de invierno porque para este tiempo es muy peligroso por lo que llueve tanto día y noche, ¿sí? Y hay muchas inundaciones. Muchos se han inundado y pues el peligro también que se vengan derrumbes, ¿sí? Y se llevan todo. Y también tanta gente que ha conseguido y lo pierde en un momento para otro, ¿sí? Eso es aterrador. ¿Recuerda alguna inundación grande que haya pasado en nuestro territorio? Sí, hubo una inundación muy grande, la del 99, que Florencia prácticamente colapsó, pues la parte baja, ¿no? Colapsó porque de verdad que muchas familias damnificadas. Entonces la gente comenzó
a subirse hacia estas partes de acá, porque la parte baja pues, era muy vulnerable por las lluvias. Tal como el nacimiento de la Quebrada La Perdiz, que es como un patrimonio de nosotros, es algo que es muy importante, lo tenemos en la ciudad, lo vivimos todos los días. Aquí en la ciudad la vemos destruida, acabada, pero me gustaría mostrarles un video donde nace ella, cómo es su lecho, cómo es su belleza. Tiene La Perdiz por el lado de Sebastopol un túnel donde ella llega y se pierde, y al metro vuelve y aparece. Y es una fuente cristalina, una fuente hermosa que incita a cultivarla, a quererla, a cuidarla, a disfrutarla. Y sería la invitación a los jóvenes y pues qué bonito, por ejemplo, a las entidades que les corresponde, que se programaran como unas jornadas de restauración ambiental donde se pueda la Quebrada La Perdiz rescatar hacia el lado del puente La Perdiz, se pudiera arbolizar y se pudiera volver la Quebrada Perdiz que era antes, cristalina, hermosa, porque hoy da mucha tristeza verla, cómo está destruida, abandonada, y se puede restaurar ahí al ladito de lo que es el edificio que antes fue el puente. Entonces se podría crear como ese recuerdo de antes para que mis nietos y todos los jóvenes de su momento pudieran disfrutar lo que nosotros a mi edad pudimos disfrutar. Cruzar allí en la Quebrada La Perdiz a la altura del puente hacia la universidad, cruzar en una balsita para ir a lo que hoy son las canchas de San Judas, donde había una capillita de San Judas y era el hobby de ir a orar y cruzar en esa canchita porque no había puente. Entonces ahí se cruzaba en una lanchita y pagaba uno como un poquito de dinero, como 10 centavos, algo así, para que lo cruzaran y lo regresaran. Y todos los jóvenes salían de los colegios La Salle, Migán y Corazones, y era lo bonito, ir allí a la altura del puente de la universidad a bañarse porque eran unos charcos muy hermosos. Entonces quisiera que se les pudiera a estos jóvenes como rescatar y que ellos pudieran disfrutar de ello. Sí, pues yo le diría a mi nieta que tuviera mucho cuidado, sí, cuando fuera a los ríos, porque es muy peligroso ahora con tanto invierno. Y habían muchas, sí, y pues peligraba, sí, ahogarse. Y otra es que también tuviera mucho cuidado a que están las aguas muy contaminadas y también no botar nada de basuras al agua, porque por eso es que contaminan, ¿cierto? Hay muchas cosas que tiran al agua, entonces contaminan el agua. En cambio, antes no la contaminaban para nada. Sí, primero que todo, que cuidemos, que no botemos basura, porque la basura realmente contamina. Los pescados, cuando ven un vaso de estos o una bolsita donde viene el agua, piensan que es otro pescado, entonces ellos se lo comen y se atascan y se ahogan. Es paradójico, ¿no?, que un pescado se ahogue porque las agallas son obstruidas por estos plásticos y entonces eso ha disminuido mucho también la pesca. Entonces le estamos haciendo un mal al ambiente porque realmente no somos precavidos en, si vamos a un paseo de olla, no botar la basura, no dejar la basura en torno ahí a los ríos porque eso contamina y realmente eso es preocupante, porque las futuras generaciones no van a poder disfrutar de estas bellezas porque estos ríos realmente son una belleza a pesar que han disminuido.